quiero ofrecer la palabra sobre las diferentes ponencias que se han presentado ahora y sobre todo yo creo que está muy interesado de dialogar, de confrontar también y sobre todo destacar que este es un camino para el autoconocimiento. Yo quisiera destacar toda la experiencia después de escucharla y tomar algunas notas que posteriormente voy a releer. Llamar la atención de que este es un camino que podemos explorar frente a este racionalismo que muchas veces nos agobia en las escuelas. Entonces, sobre eso yo quisiera ofrecer la palabra, sobre preguntas, dudas, comentarios, aportes. Profesora. No suelo hablar mucho, pero me ha encantado tu última exposición por seguir. Mi hijo está en tercero de eso, está súper desmotivado por la lengua, por ejemplo, porque, bueno, y el otro que está en bachiller igual solo hace sintaxis y arbolitos, como tú dices, ¿no? Entonces, yo quería saber si el currículum realmente le pone a los profesores que tienen que hacer esa sintaxis o le dan un poco de libertad, como tú haces, ¿no? Que tienen la literatura, lo de la lectura, ¿no? Si son marcados realmente o realmente, bueno, puedes tomar tu... Depende de los centros en muchos casos, porque el currículum nacional, o sea, lo que es el temario que tú tienes que impartir en clase de la ESO, viene dado. Ahora, depende mucho de cómo lo quieras dar tú y qué quieras sacar de él, ¿no? Porque igual me pasó con la literatura medieval. Yo la literatura medieval la empleé como llave para aprender a investigar fuera del aula, para trabajar en equipo. Yo sigo a un autor que no sé si conocerán ustedes, que se llama Ken Robinson, y que trabaja, bueno, no sé si has leído un libro que se llama El Elemento. Entonces el elemento lo que nos hace es conseguir saber cuál es la pasión del alumno y sea cual sea, despertarlo. Pero lo que tú comentas del currículum, hombre, hay que dar un temario. Porque el alumno cuando termina cuarto de la ESO tiene una titulación y esa titulación parte de lo que ha aprendido durante el camino. Tú puedes enfocar el análisis sintáctico como un reto y todo tiene que ser un campo de juego, porque el juego es lo único que te permite crear y el alumno debe ser más creativo que eso de la tierra y tú y yo también lo somos. Entonces, yo también he dado sintaxis y he dado la parte de morfología. No tiene nada que ver con la literatura es más flexible al cambio. Pero el profesor es el que tiene que plantearse su interior como docente y a partir de ahí exteriorizarlo, porque si no te aburre como profesor también. Y después de 20 años dando clases a los chiquillos de esta edad, o cambias tú porque ellos están siempre cambiando. Gracias, profesora. Sigue ofreciendo la palabra. Fátima, si tienes espacios de comunicación que hayas instrumentado con los alumnos sobre los procesos, si hay espacios de comunicación o en internet o páginas o blog. A ver si comprendo tu pregunta. ¿Quieres decir si esto está puesto en alguna parte? Si es posible, si han generado con los grupos de trabajo espacios de comunicación, es decir, tanto de los procesos como de los logros, como de las experiencias en este tipo de trabajo. Es decir, si esto está pronto para ser compartido por otras personas en el mundo. Yo estaría encantada de compartirlo, pero de momento están en mi clase y José, que no sé si se fue otro porque él está dentro más afuera, es realmente con quien comparto este tipo de cosas, pero no con otros centros, ¿no? Pero sí lo hago, por ejemplo, en el colegio donde yo estoy, es un colegio 100% privado, y tenemos 2.000 alumnos para ser 100% privado, y siempre quiero tener iniciativas de colaboración, porque creo que la colaboración es fundamental para que avancemos, ¿no? Pero no hay ninguna página, ningún sitio donde yo lo comparta, pero me está dando buenas ideas. Gracias. Sigue oficial la palabra. Una pregunta para Fátima. ¿Ese modo de trabajar sería adaptable al infantil? Es adaptable a ti. Me refiero
cualquier cuento trabaja en el sentimiento, cómo se siente el personaje, cuando se sienta así, qué situaciones, sería perfectamente adaptada al infantil, ¿no? A lo que tú quieras darle. Porque cualquier cuento tú lo puedes dramatizar si quieres, y ahí ya estás creando personajes, temas, recursos, pues cada uno en su edad. A lo mejor los recursos de los niños tuyos pues difieren de la adolescencia, ¿no? Y a lo mejor en tu edad lo que les apetece es crear ellos mismos el disfraz de Caperucita Roja, si vas a dejar de representarlo. Entonces, los recursos es realmente cómo enfrentas tú la vida, porque para eso es para lo que quieren orientar. Y los temas son los que ellos sienten. Y el personaje fundamental es el niño. Y si tú en el aula te sales de eso, de que el niño es el personaje fundamental y tiene su tema, y tiene su tiempo de maduración, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que creemos que acabado primero de la ESO se tienen que saber, mira, 20.000 cosas, ¿no? El campo semántico, no sé cuánto. No, porque vivimos en una sociedad totalmente mecanizada y hemos olvidado nuestro origen, que es realmente agrícola. Es decir, tú no tienes paciencia como docente hoy en día para ver cómo plantas la semilla y crece. Entonces, como se ha perdido eso y tú quieres realmente, esto te lo doy ahora y dentro de 3 semanas damos un examen y si suspende verás. No, esto te lo doy ahora y quiero que cuando llegue su momento tú lo hayas entendido. Entonces tú coges cualquier cuento, el que más te guste, no a ti, sino a ellos, y tú se lo llevas y se lo regalas. Para Jorge, que has dicho que el modelo de educación que lleváis a cabo vosotros no es aplicable a aulas de 20 alumnos o a aulas masificadas como hay en la educación pública. Me gustaría saber cuál considera que es el número adecuado para poder globalizar, por así decirlo, este tipo de educación. Bueno, como me gusta ser subversivo y crear conflictos, diré que los niños de 0 años, de 1 año y de 2 años no deberían estar en la escuela. Están porque el sistema social, laboral que tenemos nos obliga a ello. Entonces, dicho esto, las necesidades, según las etapas madurativas de desarrollo de niños y niñas de estas edades, necesitan un tipo de atención personalizada que grupos de 12 niños y niñas en espacios más o menos homogéneos y estándar, como son los de las escuelas de educación infantil o de 3 años, en el caso ya del sistema público o privado, no responden a esas necesidades. Diré también, al hilo de lo que comentaba la compañera, que cuando hablamos precisamente de contar cuentos, uno de los grandes hándicaps con los que nos encontramos y nos enfrentamos es la obligatoriedad de que los niños y niñas de 5 años aprendan a leer. U otras cuestiones, ¿no? Que el propio currículum, como ha dicho la compañera, a veces de forma soterrada o explícita enuncia o impone y después tienes la presión de tus compañeros o compañeras del primero de primaria que te dicen que como que el niño o la niña no reconoce todavía las palabras. Bueno, entonces, evidentemente, dicho esto, por lo que nosotros no salimos del sistema educativo convencional, generalizado, es precisamente porque queremos iniciar y generar cambios. Y ojo, en la ciudad de Sevilla hay 7 iniciativas de educación libre ahora mismo en funcionamiento. Y además de estar en funcionamiento, son estables y cada vez las familias están demandando más otro tipo de educación, sobre todo para sus críos y sus crías. Porque muchos de los niños y niñas que nosotros tenemos en los espacios son hijos e hijas de maestros de educación primaria y secundaria. Es decir, son ellos y ellas que están en la escuela los que están tomando conciencia de que el modelo está fallando. Más allá de que haya actuaciones interesantísimas, como la que ha comentado la compañera, o como otras muchas que conocemos en Polígono Sur y en otros muchos centros, con lo que intentamos construir vínculos. Es decir, la educación libre, el planteamiento de la pedagogía activa, de la pedagogía orgánica, de atender a los niños y niñas desde sus intereses personales, es posible en la escuela. Pero la escuela no está dispuesta a hacerlo, porque la escuela fue creada para adoctrinar y fue creada para organizar socialmente a nuestra sociedad. No fue, ni mucho menos, originada para que los niños y las niñas fuesen felices, aprendiesen, construyesen conocimiento, expresasen sus emociones,
revirtiésemos la jerarquía social que ya Murray Bookchin criticaba en su momento. Es decir, la escuela no ha sido un progreso. Un número concreto me podría dar. Sí. ¿De cuál sería el que tú crees, por ejemplo, para un Dependiendo nivel de instituto? Dependiendo de las edades y los niveles madurativos. Podemos incrementar el número hasta entre 3 y 6 años, hasta 8 niños, pero no podemos tirar más allá de 8 o 9 niños en 3 años. Los niños y las niñas no necesitan socializarse en grupos tan amplios como los que vemos en la escuela. Es una necesidad de adultos. Los niños y las niñas se relacionan con uno o dos niños. Y cuando son pequeños no necesitan relacionarse con nadie, solo con su mamá, con su familia. Y así es como conocen el medio social en el que viven. Pero nos hemos empeñado en hacer otras cosas. Entre otras cosas, que mis compañeras, y les doy aquí gracias, aquí una estudiante de tercero, Noelia, que ya encontrará su comunicación mañana, me comentó la existencia de esta jornada. Y bueno, las cosas tienen que empezar a funcionar de otra manera, si no vamos a seguir reproduciendo y además ya sabemos que esto no funciona. O sea, bueno, perdón. Para Jorge y para ella, que no me acuerdo cómo... No, para él. María José. María José. Algo que quería preguntar porque yo tengo he tenido un conflicto trabajando en la residencia con artistas, que conoceréis seguramente. Y he estado de becario allí en el instituto del barrio y estaba en Domínguez Ortiz, en el aula de convivencia, el año pasado, o sea, el curso pasado. Y yo he tenido un conflicto porque yo la educación la veo igual que o sea, el generalismo que hay en cuanto a la educación, los currículums, no se adaptan a los centros, y como dijo antes el compañero de Chile, que no se puede hacer una educación generalizada para todos los contextos desde Madrid. No se puede hacer para un país una educación igual y que los currículos no tienen que ser iguales, el aspecto emocional. Entonces mi conflicto es que en el aula de convivencia, o sea, yo llegaba allí, por ejemplo, y yo lo que hacía era charlar con ellos, o sea, ni le decía objetivos, ni le metía temas de género, temas de racismo, de tolerancia, así, para que intentaran reflexionar, y reflexionaban mucho. Pero claro, ellos cuando salen de allí, lo que viven es otro contexto diferente, totalmente diferente. Ninguno de los que está allí, ni profesores que ya por el hecho de estar las cosas masificadas y tal, no hablan con ellos de sus temas personales, ni tienen tiempo, ni pueden hacer. Y ese espacio, por ejemplo, un espacio de comunicación que se intenta dando allí mucho, en la aula mágica, por ejemplo, en el Colegio de Andalucía, que está muy bien también, ¿no? Pero mi problema es eso, que todos los docentes están de acuerdo, relativamente están de acuerdo en que este tipo de educación no se puede llevar a cabo por eso, por el generalismo de la educación actual. Y quería saber qué herramientas, qué métodos se podrían usar para esos contextos, diferenciarlos de los demás y saber que esos contextos tienen otro tipo de intervención diferente a cualquier otro tipo de centro. En una educación normal. Y por cierto, me ha gustado, Jorge, mucho de la educación libre y eso, que me gusta mucho la experiencia que estáis haciendo. Es muy interesante. Y nada, Gracias. Sí, bueno, en la educación libre supongo que las experiencias, las estrategias de los compañeros Jorge. De todas formas, en la educación reglada, la educación formal, pues evidentemente hay una serie de cuestiones que no podemos obviar y que están ahí, que son los horarios, la estructura, los currículos, etc. Como tú decías, ese aula de convivencia, que no llega a ser el aula de castigado, porque hay que diferenciarlo. Si estamos trabajando, como dice Cascón, ¿no? Prevención, es decir, proveyendo recursos, estrategias y tal, para que haya una transformación real del barrio, haya una transformación real en el instituto, en las cuatro paredes del aula, pero también en los pasillos, en las relaciones interpersonales. Entonces, hay estrategias, por supuesto, muchas estrategias, como nos ha comentado Fátima, y otras múltiples metodologías que podemos utilizar para que enganchemos al alumno de una manera que él disfrute de lo que está haciendo, de lo que está aprendiendo, por descubrimiento,
por proyectos. Hay muchas metodologías más hoy en día que prolifera y estamos explorando siempre los docentes nuevas formas para que puedan llegar pues, a que el alumno aprenda con gusto de lo que está haciendo, porque el que enseña, el docente lo que quiere es precisamente eso, ¿no? Una transformación para el propio chico o chica, ¿no? Y es a través del diálogo, como tú comentabas, es a través del diálogo. Ese es el diálogo, esa interacción que se genera, esa complicidad que se genera y que nos ayuda luego a ir descubriendo pues, el currículum, que hay que darlo también en la escuela formal y en la educación formal, ¿no? Entonces, existen múltiples metodologías para hacer y conseguir enriquecer ese tema, ¿no? Pues barajamos un montón de libros que nos pueden ayudar, evidentemente el tema de la comunidad de aprendizaje, que como tú comentabas, que ha estado en el Colegio de Andalucía, que trabaja con comunidades y que se trabaja ese tipo de valores y habilidades sociales y carencias que por las características propias de ese barrio, del barrio y las carencias que tiene, las necesidades de la familia y la confrontación cultural que existe con la escuela y la cultura gitana, y no cultura gitana, sino ya estaba, como decía anteriormente, cultura gitana marginal, pues hay una confrontación y no hay un diálogo porque el código es diferente. Entonces tenemos que llegar a ese encuentro y tenemos que llegar a ese encuentro por el descubrimiento de ambos. Sí, yo iba a comentar que donde yo empecé a trabajar fue en el Colegio Adrián, que es una comunidad de aprendizaje, Adrián del Valle, que está en su eminencia. Y he trabajado también en el Colegio de Andalucía y el director del dominio Ortiz, Manolo Botor, era el director del antiguo instituto Diamantino García Costa de su eminencia. Y precisamente cuando se puso en marcha el proyecto de comunidad de aprendizaje en el año 2004-2005, curso 2004-2005, recuerdo que todo el mundo lo recibió con mucho entusiasmo, pero con mucha incredulidad, porque era, de algún modo, desenfocar la atención sobre el currículum para centrarla o enfocarla sobre la comunidad educativa. Y hoy día, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad y como escuela es darle más sitio, más espacio a los niños y niñas dentro de las escuelas, dentro de las aulas y a las familias dentro del sistema escolar. Sin miedo, y es el que han perdido en el Colegio de Andalucía cuando tenían un nivel de asentismo escalofriante de más del 60% de la población escolar, y hoy día los niños y las niñas no se quieren ir del cole. Y las mamás regentan y gestionan el bar del centro, y en el cole hay de alta creo que 3 o 4 asociaciones que tienen su sede en el propio colegio. Es decir, se pueden efectivamente dentro del sistema escolar hacer cambios, ¿no? Después, respecto a metodologías que se utilizan en la escuela y que se utilizan en la educación libre, trabajo por proyectos, los proyectos de investigación, trabajan a partir de los centros de interés. Es decir, lo que pasa es que, claro, es más sencillo hacerlo con un grupo de niños y niñas que de entrada no están sujetos a las expectativas curriculares y ojo, que eso no quiere decir que ellos no se enfrenten a las pruebas de validación de sus títulos. El centro de España más antiguo es el centro de Pernella, está en Badajoz, tiene 25 años, lleva 25 años haciendo educación libre desde una perspectiva anarquista y lo evalúa la Consejería de Extremadura. Le manda no solamente las encuestas de calidad, sino que los niños y niñas se enfrentan a los exámenes de secundaria. Y hoy día hay niños y niñas ya que son médicos, que son albañiles, que son muchos educadores y educadoras, y algunos de ellos están poniendo proyectos en marcha en otras ciudades de España. Es decir, que no es una cosa, no es una iniciativa novedosa. Lo que pasa es que aquí, pues ahora es cuando está surgiendo. A ver, yo iba a comentar también un poco lo de las comunidades de aprendizaje, porque yo he estado 2 años siendo voluntaria entre ellas, en un centro que también tiene esas características y está movido en este proyecto, y la verdad que es una experiencia bastante buena, tanto para los niños como para los que van también, y además que el colegio abre las puertas a toda la comunidad, están los padres, el vecino, el tío. Además también en este proyecto yo considero, relacionándolo un poco con lo que ha comentado la profesora María José, hacen como una labor de mentoría, porque a lo mejor esa persona del barrio a la que esos niños tanto admiran van y les cuentan cómo ha sido su vida, lo que han pasado, lo que deben y no deben hacer, porque estamos hablando de barrios que son
muy deprimidos y hay asuntos delicados y demás en el barrio, a lo mejor esas personas que ellos tanto admiran le están diciendo por favor no cometan los mismos errores que yo he podido cometer, y la verdad que yo lo veo como un proyecto bastante interesante. Lo que sí que me da un poco de rabia que estos proyectos se están llevando a cabo, lo considero la verdad que bastante oportuno y muy necesario en este tipo de centros, pero también creo que se deberían a lo mejor implantar en otros centros que no tengan estas condiciones, porque esos centros se están perdiendo todas esas experiencias que están ganando estos centros que les hace falta, pero que quizás a otros centros también se enriquecerían un poco de ellos. Y quería hacerle una pregunta también, ya cambiando un poco el tema, a la profesora Fátima, que era con respecto a la primera experiencia que nos ha comentado. Son dos preguntas. La primera, que no me ha quedado muy claro, cuando los alumnos escogían o elegían una serie de emociones, ¿eran referentes a algún contexto concreto o eran simplemente tristeza, amor, no sé qué, y cada uno elegía? Le dábamos las palabras, primero se ponían en pareja, libremente, y luego yo ponía las palabras en la pizarra y ellos elegían las palabras que ellos querían, en pareja, ¿no? La decisión tenía que ser en pareja, y ellos elegían las palabras que querían, y luego a esas palabras le asociaban una imagen. Vale, y ha dado unos resultados que ahora mismo no recuerdo cuál eran, que era el miedo. Era el miedo, la rabia, la vergüenza, la curiosidad, el amor y la alegría. ¿Y usted sabría si hay algún estudio, actividad o algo parecido que sea infantil o en primaria? Más que nada porque yo soy de infantil y me parecería interesante comparar los resultados de una etapa o de la otra y ver a lo mejor cómo han podido evolucionar esas emociones a lo largo de su vida, ¿no? Claro. No sé si hay alguna hecha en infantil, la verdad. No lo sé. Vale, bueno. No lo sé, pero... ¿Tiene trabajo ella para hacerlo? ¿Tiene trabajo para hacerlo? Pues mira, si lo encuentra, fantástico, compártelo, y si no, pues el próximo año, que creo que es 17, cuando nos vemos, ¿no? Podemos comentar. Lo intentaré. Gracias. Sí, mañana precisamente de mi centro una compañera va a dar una experiencia sobre infantil, por si está interesado. Bien, sigue oficial la palabra. Buenas tardes. Agradecer simplemente a todas las personas que están aquí, todos los ponentes, porque creo que cada uno ha dicho algo que pertenece a mi propio diario de vida, ¿no? No solo profesional, sino personal. Yo estuve trabajando casi 10 años en una escuela de secundaria denominada de segunda oportunidad, y entonces tuve la suerte de que cuando tú no el sistema educativo no espera nada de los chavales, pues te dejan hacer de todo. Entonces, me encanta el último comentario de esta chica que dice: es que creo que es muy injusto para los demás. Y efectivamente, creo que es muy injusto para todos los chavales que no formaban parte de las escuelas de segunda oportunidad. Porque si no protestas, si no eres un chaval etiquetado con conductas disruptivas, pues no se te pregunta qué le pasa, pero qué hacemos, pero cómo lo hacemos. Si eres o bueno, o eres pasivo, o no protestas, o pasas desapercibido, a ese no se le preguntan tantas cosas. Entonces, el trabajar en una escuela de segunda oportunidad me daba el reto de que cualquier cosa, los instructores me preguntan, entonces cualquier cosa puedes hacer, ¿no? Y entre ellas trabajar mucho la inteligencia emocional, las narraciones, la historia de vida, etc. Entonces, por eso digo que me he sentido identificada con la mentoría, que vamos a decir los profesores Nobel cuando llegan a una situación como un colegio en un centro de secundaria de esas características. Entonces, por eso digo que me he sentido muy identificada y agradeceros que hayáis compartido esas experiencias tan preciosas con nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para finalizar, profesor? Hola. Bueno, principalmente es que me ha venido a la cabeza cuando has comentado antes el tema de
en el aula de convivencia. Yo con mi experiencia que tengo en la aula de convivencia, que cada vez que me toca guardia, pues la vivo directamente, hay emociones tales como ira, frustración, desinterés, desprecio. Entonces, yo creo que en ese momento aquí hay que formar que el profesor de guardia para ver cómo maneja esas situaciones que a veces son bastante tensas y difíciles, y sobre todo ser capaces y capacitarnos para ayudar a los alumnos. Yo trabajo en un centro de secundaria, ayudar a los alumnos a poder manejar todo ese tipo de emociones que muchas veces, ya digo, parecen intempestivas. O sea, viene un alumno, viene enfadado, a veces lanzando insultos, hay que calmarlo, hacer que utilice un vocabulario adecuado, etc. Otras veces no vienen tan exasperados, pero vienen decepcionados, hay que animarlos un poco, y todo un caudal de emociones negativas que desde luego los docentes necesitamos quizás un poco de formación al respecto. Es lo que me gustaría quisiera comentar sobre eso. Profesores, ¿quieren comentar algo? ¿Lo aporte el profesor? Si no, una cosa. No, yo solamente decir que estoy totalmente de acuerdo, Ricardo, que es muy complejo trabajar en distintos centros. Tengo otros compañeros también en secundaria y estos 3 años últimos he estado un poco cercana a la adolescencia también y a la infantil. Entonces la complejidad de las diferencias no es nada fácil, por eso yo creo que ahora más que nunca el tema del trabajo personal, interior, como decía aquí la compañera, es súper importante porque claro, Fátima nos ha puesto una situación súper bonita, ¿no? Y todo lo guay, pero yo creo que del fondo de todo eso hay un trabajo muy fuerte tuyo, en primer lugar, contigo misma, y a partir de ahí también con esos chicos, porque yo me planteaba mientras estabas hablando, bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con esto? Porque esto no es de la noche a la mañana, aquí hay todo un proceso. Y muchas veces en educación olvidamos eso, olvidamos que hay procesos y que son cuestiones lentas a estudiar minuciosamente en el día a día. Por eso decíamos con María José el tema del diario, pero no solamente el diario como un elemento de vomitar, ¿no? O de expresar y de dejarlo ahí aparcado, sino también como una herramienta que a veces la hemos usado en la facultad, por la gente que se está formando para infantil, para primaria, como una herramienta de análisis, no solamente para comprender la parte personal individual, sino también la parte colectiva, porque sin eso no somos, no estamos. Entonces la complejidad ahora mismo de todas las situaciones para un orientador como tú, Ricardo, yo entiendo que no es nada fácil y que necesitamos todos un acompañamiento en esta dirección, porque justamente por el tema de los vínculos, las relaciones, cómo se construyen, parece a veces que estamos con los compañeros y no los conocemos, no sabemos lo que hacen al lado. Estamos individualmente funcionando la mayor parte del tiempo y si sobre eso no tomamos conciencia para hacer cambios con nosotros mismos, es muy complejo demandar una transformación en este momento. O sea, la transformación yo entiendo que tiene que venir desde dentro de uno y eso se expande poco a poco, pero con mucha paciencia, como esta mañana comentaba. Gracias. Profesora, por favor. Me parece muy interesante y todo un reto poder hacer lo que nos decía el profesor, de poder investigar esa comunicación y expresión emocional que se da en el aula de convivencia. A mí ya me han avisado que me tocan 2 o 3 guardias este año en el aula de convivencia. He estado en centros de secundaria en los cuales el aula de convivencia ha sido coordinada por el educador social del centro. Me parece fundamental que en todos los centros primaria y secundaria haya un educador social, porque precisamente ese tipo de formación que muchas veces necesitamos, pues ahí tenemos una figura que está formada en este ámbito, que el compañero probablemente en la facultad pues estos temas los trabajan
al 100%. Entonces yo creo que es verdad que el profesor que llega de guardia a una aula de convivencia evidentemente necesita formación al respecto, porque su especialidad es física o literatura y a lo mejor pues necesita ese tipo de enriquecimiento para poder trabajarlo. Yo creo que es todo un reto de investigación abierto a todos aquellos profesores que tienen que pasar por la de convivencia, y yo seguramente que él tendría algo que decir. Sí, es primordial que la figura del educador social en el aula de convivencia debe ser clave, aparte de monitores, etc. Entonces, en Andalucía esa figura es muy eficiente, no lo mismo que, por ejemplo, en Extremadura. Entonces, desde aquí quiero dar un apoyo a ver si las administraciones o la Junta de Andalucía o el Estado den facilidades para que el educador social o la educadora social pueda entrar en lo que es el sistema reglado. ¿Vale? Una cuestión muy breve. En el año 2007, cuando en Andalucía se aprueba el decreto del plan de convivencia para que todos los centros andaluces pongan en marcha un plan de convivencia en sus centros, el Colegio Instituto Diamantino García Costa, del que hablaba antes, que era Manolo Botor, el director, se enfrentó al reto de diseñar el plan de convivencia, incluidas las aulas de convivencia, con el alumnado, a través del Consejo de Representantes del centro. Quiero decir, pusieron a los chavales y a las chavalas a diseñar el plan de convivencia a partir de observar cuál era la convivencia, cómo se relacionaban los chavales y chavalas dentro del centro. Y los metieron dentro de las comisiones, no simplemente como refrendo de lo que decían o pensaban el profesorado, sino lo que ellos estaban observando. Y el plan de convivencia se puede diseñar con los estudiantes. No necesariamente tenemos que pensar en los papeles de los adultos dentro de los centros. Esto es una realidad. Lo hizo el Instituto Diamantino García Costa y el Colegio Adriano, a través del Consejo de Representantes, también trabajó un plan de convivencia, digamos, coparticipado. ¿Alguien más de la mesa que quiera opinar? ¿Decir alguna cosa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amparo, yo soy policía y criminóloga. La verdad que estoy aquí súper encantada, porque no tiene mucho que ver con lo mío, pero al final la criminología tiene muchas ramas, se estudia mucho. Yo estoy especializada en Derecho y en Sociología, y al final estoy viendo que yo, cuando empecé la carrera, decía, ¿para qué Derecho? Si esto no va a ser nada, a no ser que fuera para mi trabajo. Pero cuando más tiempo va pasando, más cursos me voy haciendo, estoy viendo que todo esto va relacionado. Entonces, una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero ¿la figura policial puede tener algún lugar dentro de la escuela y dentro, por ejemplo, de los institutos? Porque yo principalmente también tengo temas de educación vial, ¿vale? Tengo mucha formación en eso, yo no ejercí en varias ocasiones solamente, pero bueno, eso lo dije hace mucho tiempo atrás, pero yo siempre me surgió la idea de forma preventiva, pero ya no con los niños pequeños, esta señora quiere decir esto, el tema del paso de peatones, el tema de mirar, ya no lo básico. Yo me hubiese ido más directamente a los niños de 15, 16 años, el que va con los motitos, el que va sin el casco, el que va haciendo el caballito. Digamos que no es un aula entero que haga eso, pero siempre hay alguno que no sabe muchas veces qué lo está haciendo, porque a lo mejor no está haciendo una gracia, pero está cometiendo una infracción, que es una infracción administrativa, una penal, para esto. Y hacerle ver las consecuencias, es que también antes he escuchado, y no sé qué ponente ha sido, como diciendo, hay personas de un barrio que asisten a las aulas determinadas para decir su experiencia que cómo terminaron ellos. Yo este verano, estaba hablando con esta mañana con Carlos, estuve en un curso, no se me ocurre otra cosa que terminar la carrera oficial y irme a la cárcel de Córdoba a meterme, me identifico como policía. La gente dice que fue un error, para mí fue un logro, porque me etiquetaron, porque en esa clase había tanto reclusos, funcionarios de carrera del centro penitenciario y, bueno, digamos, pues profesionales profesionales policías no había, eran estudiantes. Entonces, me ha parecido muy enriquecedor el escuchar cómo una persona voluntaria va
a exponer su vida, que entonces ese chico o ese hombre que a cierta edad ni tuvo experiencia ni tuvo formación y por circunstancias de la vida se vio envuelto en una historia que cualquiera de nosotros nos puede ocurrir en cualquier momento, porque la vida es así, sorprende. Y yo, la pregunta es, yo hace muchísimos años pensé, a mí me gustaría dar clases a los chavales de la edad típica que en la adolescencia, cuando ya empiezan a revolucionarse un poco, ¿no? Pero no como policía que voy a machacar a nadie, sino hacerle ver la realidad que yo veo todos los días dentro de un patrullero y cómo veo la cara oculta de la sociedad que la gente no ve muchas veces, cuáles son las miserias realmente, que por un acto fuera de lo normal o no correcto, le puede complicar muchísimo la vida. Una pregunta un poco espesa, pero muy interesante. No sé, ¿qué me podéis decir? En el año 2004, no, en el año 2000 nos llamaron como entidad, trabajamos con menores con medidas de protección en una casa de acogida para formar a la policía, desde el Ministerio del Interior se nos hacía la invitación para formar a la policía en cómo trabajar con jóvenes que estaban en situaciones de riesgo, digamos, ¿no? Al cabo de los años, en esta etapa en la que yo me encuentro, porque cada uno vamos cambiando, yo me plantearía que había que llevar a muchos de los chavales que yo tenía en la casa de acogida, con los que convivía, a hacer esa formación con la policía. Para que de algún modo la policía viese desde la mirada de un chaval de las 3.000 viviendas, de Polígono Sur, de su eminencia, de Torreblanca, de Los Pajaritos, cuál es la realidad vital y qué implica cada una de las decisiones administrativas que toma la policía en cada una de las situaciones en las que se encuentra. Entonces abrir un diálogo permanente, ya hoy hay guardias civiles que van a las escuelas a hablar precisamente de esto que has comentado, pero falta esa otra historia. Es decir, desde lo puramente experiencial, que los chavales y las chavalas tuviesen la oportunidad de ir a explicar cómo se han sentido ellos en la relación, porque creo que esto les serviría mucho a la sociedad. Ya no digo a la policía, digo a la sociedad. Creo que ese diálogo social falta, entre otras cosas porque la policía hoy tiene una función, por desgracia, fundamentalmente represiva, no es educativa. Me alegra muchísimo que haya hecho este planteamiento, pero... Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo usted, porque sí que es verdad que yo pasé policía, tengo una sensibilidad determinada. Y sí que desde dentro, que yo he sido un accidente muy grave, yo ahora mismo no soy la policía por circunstancias de aquel borrazo que me dio un patrullero. Y sí que es verdad que yo siempre he estado muy sensibilizada con la sociedad, ¿no? Yo, criminología me ha aportado mucho porque me ha dado nombres concretos de lo que yo sentía y no sabía cómo una persona puede llegar a esto. Y yo tenía una profesora de sociología que al principio decía que ellas mismas no creían esa materia dentro de la sociología y de la criminología. Y al final yo le agradecí. Y gracias a que yo tuve esa cosa de meterme en sociología, porque es que me ha dado muchas herramientas y sí que es verdad que hay muchos policías que no ven esa parte que sí veo yo, que veía en aquel entonces, pero no sabía expresarlo, tenía una sensibilidad especial, pero ahora como ya, ahora sí hay muchos policías, es verdad, que se quedan aquí y no avanzan en ese sentido, ¿no? Gracias, profesora. Pero después en la pausa para continuar el diálogo con los colegas aquí. Muy amable, gracias. Profesora, dos participaciones y vamos a terminar el programa, ¿ya? A ver, yo estoy, la verdad que me ha parecido bastante interesante lo que ha comentado ella y también relacionándolo un poco con lo que ha contestado Jorge, me parece muy adecuado que sobre todo, en verdad desde infantil, que hubiera una figura de autoridad en el aula de la policía, no de maestros ni de nada. Ya no solo porque ellos, los policías, se pueden enriquecer de lo que sienten y viven esos niños que al fin y al cabo están en el barrio y son los que ellos van a ver con la moto y demás, sino también porque los mismos alumnos van a ver y vivir en sus carnes que ellos también son personas. Y que como personas tienen emociones y tienen sentimientos y quizás así también los puedan... En la adolescencia, algo muy característico de la adolescencia es eso, que los niños tienen esa cierta rebeldía. Entonces quizás al ponerle a esta figura delante y verlos como
que son cercanos, que puede ser tu padre, tu madre, que tienen sentimientos como los de tu padre o de tu madre, quizás rompa esa barrera de la rebeldía que ellos tienen, pues no, yo me rebelo contra la autoridad, simplemente porque es la autoridad, no porque sea mejor o peor, no, que es la autoridad. Y quizás pueda ser una manera muy positiva para los niños así o adolescentes también en secundaria. Esta cosa, vamos, yo lo veo positivo, no sé. Contestándole a ella, queda muy bonito. Yo he trabajado en La Paz, en el Colegio La Paz de Río del Sur. La policía no la ve como un amigo. La ve que sé que se van a llevar el padre, porque están traficando con drogas. Yo creo que ella sabe de lo que estoy hablando. Hemos estado en el mismo, al ladito, en el mismo barrio, y si tu padre consume, si venden droga, aunque está el poli en el cole, le va a decir que es muy buena, pero por detrás no sé dónde podrá venderla. Entonces, es ideal, pero eso no es lo que pasa. Porque no viene así. Siempre va a ver que el policía quiere estar en mi casa, se la lleva mi padre, no sabe dónde, o si saben que es mi padre, tenemos que ir del barrio. Ya está. Pero alguien le explica a ese niño que eso no pero no es... lo sé. Están en su mundo, además yo soy muy orgulloso de que viven en la Vega. Si me equivoco, por favor, con que ella es la directora. Yo cuando llegué a Torreblanca no sabía lo que eran los cabezas. Y lo gritaban los niños por la calle y los cabezas eran la Policía Nacional. Claro. Y según llegaba la Policía Nacional, la gente corría por la azotea. O sea, en las conexiones emocionales vinculadas con la familia, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de que en la sociedad también hay que ver cómo abrir ese diálogo. No es fácil, romper el melón, ¿eh? Pero que sería ideal, incluso tuvo un caso de que una policía entró en casa de una niña que yo estaba dando clase y perdió a la mamá del bebé de ponerse en medio para que no se llevaran al padre. Entonces, esa niña nunca va a la policía como un amigo. A ver cómo que ha matado al hermano, o que da por raso a la mamá, o se ha llevado al padre. Es muy difícil, es decir, lo ideal. Ya no solo en ese barrio, sino en todos. Pero es posible. Hay que empezar. Es posible. Pero poquito a poco y con conciencia en la sociedad y trabajando mucho. ¿Puedo contestar una cosa? Una emoción que tuve yo dentro de prisión. Vamos a ver, por favor. Yo voy a seguir hablando, voy a contestar un poco de lo mismo porque yo no solo soy estudiante de magisterio, sino que también soy vecina del polígono, yo vivo ahí. Entonces no solo lo veo desde la perspectiva de futura maestra o de estudiante, sino que yo también vivo allí, estudio allí y entonces pues también hablo desde mi propia experiencia. Y mi experiencia, no solo como estudiante, sino también como persona, es que hay una barrera muy grande entre el barrio y lo que hay fuera. Y el problema que hay es que si tú no tienes cercanía con una persona que estudia en la universidad, porque no conoces a nadie que estudia en la universidad, como me pasaba a mí, o no conoces a ningún policía, porque ni tu familia ni tus vecinos son policías, pues entonces tú lo ves como otra persona, algo lejano. Tú nunca vas a llegar a ser una persona ni como ella, ni vas a poder tener una relación con ella. Entonces, si desde la escuela se puede ayudar a que el mundo universitario, la policía, ya sea cualquier órgano que está fuera del barrio, pueda entrar, ese es el único modo. Y debe entrar de esa forma, porque yo creo que el cambio, no vamos a hablar de un cambio en un año ni en dos, sino que será un cambio progresivo y a largo plazo, pero los cambios llegan, porque yo, por ejemplo, no pensaba que yo iba a llegar a la universidad cuando nadie de mi familia fue a la universidad. A ver, que es complicado, pero que si no lo intentamos y estamos diciendo desde aquí, desde un congreso emocional, que no lo hagamos, no lo vamos a hacer. Por eso yo pido desde aquí que se intente, que yo sé que es difícil, pero que son personas normales y que se puede trabajar con ellos, ¿vale? Profesora, gracias. ¿Alguien de la mesa quiere responder? O si nos damos por último, entonces, profesor, que quiere también participar. En Uruguay comenzamos a trabajar con estas niñas hace unos 15 años y actualmente, y hace unos 12 años, llegamos a la policía en lo que es el trabajo sistemático del sistema educativo. La experiencia comenzó por nuestro liceo y en este momento está en todo el país,
Y la policía, a partir de lo que se generó directamente con el sistema educativo, que fue la creación de la policía comunitaria, actualmente con el sistema educativo los policías trabajan en 6 proyectos. Policía Amigo, no lo voy a describir por supuesto, Policía por un Día, en los cuales los chicos son policías por un día y conviven lo que es la tarea de policía. Inspector por un Día, en donde los chicos son inspectores de tránsito con la policía de tránsito por un día. Policía de Familia, en donde los chicos conviven con la policía en la temática familiar que atiende la policía comunitaria, todo esto dentro de la policía comunitaria. Y Policía Preventiva, en donde los chicos participan de proyectos de prevención en distintas áreas junto a la policía en convivencia con todas las comunidades. Eso comenzó por una necesidad de criminalidad muy alta. La criminalidad no ha bajado demasiado, pero se está trabajando y es posible. Gracias, profesor. ¿Alguien de la mesa quiere responder, hacer algún comentario? Profesoras, profesores, colegas, compañeros, compañeras. Yo quiero decir en primer lugar que estoy muy feliz. He aprendido de cada uno de ustedes, de los ponecistas, de las preguntas, de los aportes que ustedes han hecho. También nosotros en Chile tenemos realidades más o menos parecidas en algunos aspectos. Quisiera también, sin embargo, destacar el trabajo presentado aquí. Esto significa una puerta, nuevas puertas de entrada, de discusión de lo que significa la educación. Sobre todo, pensar que la incorporación de la dimensión emocional nos puede ayudar a entender muchas problemáticas y situaciones complejas que nos afectan como educadores. Yo diría que el punto más importante de esta mesa de trabajo fue justamente llamar la atención sobre la necesidad de poner atención a esta dimensión existencial. Me gustó mucho la expresión educación existencial. Necesitamos una educación para hoy, para el tiempo presente. Necesitamos revisar nuestros currículos, nuestras prácticas didácticas, nuestras prácticas evaluativas, que muchas veces no tienen relación con lo que significa la cultura escolar del estudiante, del niño, del adolescente. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Los niños, por ejemplo, en Chile van muy felices al jardín, hasta tercero o cuarto básico, muy felices. Después de eso empiezan a sentirse muy aburridos, muy cansados, ya en resumen no quieren ir derechamente. Llegan a la universidad, lo único que quieren es el título. ¿Cuándo lo recibo y cuánto voy a ganar? Esa es una vida vacía. Nosotros también tenemos que enfrentar esta expresión de educación existencial. ¿Cómo damos sentido a la vida, en nuestra vida? Me llamaron mucho la atención la experiencia sobre la expresión emocional, incluso el lenguaje de la literatura. Yo creo que hay que ir más allá de los contenidos muchas veces disciplinarios y darle vida a la literatura, vida a la cultura. También llama la atención, y eso lo considero el diario personal. ¿Se acuerdan, por ejemplo, antes no formaba parte, todos los niños escribían, los adolescentes escribían un diario personal sobre lo que sentían, lo que vivenciaban, que los enriquecía como personas, los vinculaba o los revinculaba con su medio social. Interesante esa propuesta de las narrativas. Las narrativas nos construyen. Y muchos dicen hoy día que lo que nos falta hoy en el siglo XXI es una narrativa del hombre del siglo XXI. No tenemos una narrativa común que compartir. ¿Qué compartimos? Nuestra soledad, nuestros fracasos, nuestras penas, que se comparte hoy día. También llama la atención, sobre todo a los profesores jóvenes, a estos profesores nobles. ¿Qué les enseña a ellos a dimensionar el impacto de las emociones? Aprendemos con emociones, rechazamos. Por eso también les pido perdón por insistir, porque fue muy duro con los tiempos. No quiero que estén enojados conmigo, sino que llamar la atención que era necesario este tiempo para que todos ustedes pudieran participar. También les quisiera decir que este profesor Nobel, que estos procesos de mentoría, que también estamos haciendo mentoría, buscando una solución integral a lo que es la inserción de profesores principiantes, estamos en este momento estudiando cuál va a ser el impacto de tener un mentor, un docente mentor en estos profesores principiantes. Creemos que a lo mejor es una interesante experiencia, incluso estamos preparando tal vez incorporar la reforma educacional y la formación de profesores en Chile. El animador sociocultural también, fíjense que interesante.
interesante eso. Nosotros tenemos la figura de la orientadora ya. Discúlpenme que hable de mí también, pero como para enriquecer y para provocar más reflexión en ustedes en estas pausas de trabajo. Es necesario que este personaje, este educador social, tenga esas capacidades también de desarrollo no solamente la empatía, sino también la comunicación. Debemos llegar al otro como una forma de crecer junto con el otro, no crecer solo, crecer juntos. Somos personas, imagínense, somos personas en función del contacto y del contexto que estamos juntos. Incluso algunos, por ejemplo, dicen la forma que tú hablas te refleja dónde eres. Eso te construye, entre otros. Bueno, y para terminar también, yo diría que hay que usar algo que alguien dijo aquí, una expresión que me parece muy interesante, espacio ecológico con amor. El amor, fíjense, es importante. Se habla mucho, pero existe poco. Se confunde muchas veces con otras dimensiones. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes su paciencia, su atención y su motivación por esta mesa. Muchas gracias y un abrazo.